como parte del contenido del curso de Proceso Económico 3. Esta semana vamos a analizar, a informarnos acerca de lo que es el benchmarking. Siempre que se habla de benchmarking, pues tenemos algunos conceptos que no son los correctos. Y todo esto dentro de un marco de incidencia meramente administrativo. Sin embargo, ahora pues vamos a analizarlo dentro de un contexto meramente hacia fines que puedan garantizar el bienestar o el mejor funcionamiento en aspectos meramente empresariales. Siempre pensamos que benchmarking pues es un aspecto solamente de comparación, pero vamos a ir analizando, por ejemplo, la reseña histórica del benchmarking en 1982 en Rochester, durante una reunión de la corporación Xerox. En ese año, pues estaba muy de moda lo que era la duplicidad de documentos, es decir, las fotocopiadoras. Y entonces la corporación Xerox era la que tenía la vanguardia en esos momentos. Se trató de organizar como cierto tipo de reunión con los miembros de esta compañía para poder establecer cómo estaban frente a sus competidores. Sus competidores, pues podríamos mencionar a Minolta, que eran las principales marcas y que dominaban junto con Xerox pues en este tipo de mercados. Entonces empieza a darse ese proceso y surge la palabra benchmarking competitivo. El sistema pues impresionó porque recopiló una información bastante grande en comparación con eso. Pero se empieza a dar la primera era de un proceso, es decir, quiénes son mis competidores y quiénes no son mis competidores. Entonces, la clave era ir separando qué funciones tenían en común o en similar para poder establecer que sí eran realmente sus competidores. Y la segunda, pues, se basó en aspectos meramente de no solamente como la producción, sino cómo se diseñaba, quién fabricaba, cómo comercializaban o cómo se proporcionaba el servicio o producto que se estaba investigando. Cuando nos preguntan, pues, ¿qué es el benchmarking? Es una proposición que si lo buscamos en traducción, ¿no? Nos va a dar un mayor realce en cuanto al vocablo. Sin embargo, pues hay que tratar de ir analizando, cosa que voy a hacer en el transcurso de la presentación, pues vamos a ir viendo dónde se formaliza este proceso, es decir, literalmente no existe una comparación entre lo que es el significado con lo que en realidad se busca realizar. Pues hubo una persona, Michael Spendolini, en su afán de tratar de definir realmente qué era el benchmarking, pues visitó 57 empresas para entrevistar a los expertos en benchmarking. De las 57 empresas que contactó, 49 habían implementado algún tipo de benchmarking, pero él dijo lo que me refleja cuando yo busco la definición, pues yo la voy a dar en una o dos frases. Decía él, Michael Spendolini, que se crea un menú en el cual se elige una palabra de la columna A y otra de la columna B. Este menú permite a cualquiera pues llegar a una satisfacción según sus preferencias. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este modelo obliga a los definidores o a las personas que están en este proceso a pensar en las palabras de cada grupo
acerca de lo que realmente quieran crear para su propia definición. Es bien interesante este punto porque no se podría colocar una pregunta, defina qué es benchmarking, ¿verdad? Si literalmente pues no sabemos en conclusión un término que en realidad nos defina de manera traducida. Ahora, ¿cuántos tipos de benchmarking hay? Muchos, varios. ¿Y cómo podríamos tipificar el benchmarking? Pues por el objetivo, por el objeto de estudio o qué es lo que en realidad estamos buscando. ¿Por qué emplear el benchmarking? Porque tiene diferentes fines. Primero es de buscar un posicionamiento que sea como un proceso global ante las soluciones o los problemas con el claro propósito de mejorar en la organización. Algunas otras personas posicionan el benchmarking como un mecanismo para mantenerse actualizados en las prácticas de los negocios. Ahora, ¿cuántos tipos de benchmarking hay? Ya tratando de hacer una definición concreta o haciendo una clasificación. Pues hay tipos de benchmarking que se refieren a la planificación estratégica. Esto es el desarrollo de planes, sean estos a corto o a largo plazo. Los pronósticos, nosotros ya lo hemos trabajado, pues en la tendencia de las predicciones en las áreas comerciales. Nuevas ideas de aprendizaje funcional o lo que algunos autores, ustedes cuando investiguen un poco más del tema van a ver que hay autores que dicen pensando fuera de la caja, es decir, pensando cómo podrían obtener un nivel de ventaja competitiva frente a sus principales, en este caso, pues competidores, ¿verdad? Si voy a realizar un tipo de comparación, sea con algún competidor individual o con una organización, es conveniente establecer qué tengo y cómo sería mi producto cuando implemente nuevos procesos para obtener los mejores resultados. Esto no sería posible si no hacemos una fijación de objetivos de desempeño. ¿Qué significa esto? Que se asignen responsables en la relación que se va a llevar con el proceso de ejecutar. Si no, esto definitivamente no funciona porque al no haber ninguna persona responsable en las distintas áreas de procesos que se está tratando de investigar, pues simple y sencillamente las situaciones improvisadas no funcionarían si no asignamos los objetivos de desempeño. Ahora, cuando hablamos de pensando fuera de la caja, ese es un ejemplo claro del tipo de actitud y de lo que el benchmarking estimula. Es decir, las organizaciones que empiezan con un proceso de benchmarking deben de tener definido el propósito u objetivo. ¿Por qué? Porque entonces la probabilidad de tener un éxito mayor pues será mucho mejor en comparación con organizaciones que no saben o no tienen claro el concepto o el propósito de poder dirigir un negocio. ¿Por qué hacerlo este proceso de benchmarking o qué cosas se deben de someter al proceso? Es bastante general el ámbito para poder realizarlo. Usted puede realizar un proceso de benchmarking a lo que quiera, a cualquier cosa. Sí, pero ¿y por qué a cualquier cosa? Sí, es que tiene que ver con productos, con servicios, con aspectos que usted quiera mejorar. Pero la experiencia con el benchmarking va
a ser bastante significativa porque va a requerir de que el objetivo principal sea de que se aumenten las potencialidades por el cual yo estoy realizando una investigación. ¿Sí? Las personas quedan asombradas por la cantidad y la calidad de información que se puede disponer, puede llegar a encontrar. Ahora, tenemos que ser bastante concretos y decir de que no podemos establecer un proceso de benchmarking de manera general. ¿En qué sentido? De decir, voy a hacer un benchmarking con el competidor que tengo aquí enfrente. Si tiene más de 14 empresas y todas son de diversas en cuestiones de servicios, es imposible. Céntrese primero en lo que en realidad quiere mejorar. ¿Ya? Quiere investigar productos, quiere investigar servicios, pero trabaje de una forma que la información pueda llegarle a generar resultados realmente significativos. Ahora, ¿qué es y qué no es el benchmarking? En benchmarking, ninguno de los principios o de las técnicas introduce algún concepto meramente radical. ¿Y eso qué significa? Pues que el investigador es capaz de estructurar su proceso de investigación. Eso me parece fantástico porque entonces no nos podemos ir sobre un estándar y decir qué tengo que investigar, qué tengo que preguntar, esto no lo debo decir, esto tampoco no, sino nos va a permitir realmente hacer un proceso de investigación. Hasta en las organizaciones, por ejemplo, que tienen reputación de líderes en el proceso de benchmarking, existen problemas todavía a ese nivel de expertise que ellos poseen con ideas acerca de lo que es la verdadera naturaleza de la información del benchmarking. Entonces, el benchmarking es un proceso continuo. ¿Sí? Es un proceso continuo, es decir, llevará una serie de procedimientos. No es un evento que se realiza solo una vez y a ver cómo nos va. No, debe ser un proceso de investigación que proporcione información valiosa y da respuestas sencillas. No se confunda con que solamente es un proceso de investigación y ahí va a terminar, porque no es así. Es un proceso para aprender de otros, no para copiar, tampoco para imitar, tampoco para imitar una búsqueda de ideas, no. Es un proceso que nos va a permitir aprender. Por eso es que muchas personas al hablar de este tema, pues les da mucha pena y tratan de resguardar la información incluso en cajas fuertes para que la información no esté disponible para sus competidores. Sin embargo, a lo largo de la investigación del benchmarking a nivel mundial, pues muchas empresas han prestado su información. Bueno, yo estoy de acuerdo porque eso me va a permitir a mí mejorar. Ya algunas otras personas dicen, no, yo no me permito someter a este tipo de procesos porque la gente me va a copiar mi negocio, me va a robar la idea, como decimos aquí en Guatemala. No, no, no se trata de eso, sino se trata de que podamos realmente aprender de otros. Y el aprender de otros significa no cometer los errores que a ellos les han significado cierto nivel de pérdidas. Ahora, el benchmarking es un proceso continuo. Se van a tomar como referencias productos, servicios o procesos de trabajo en empresas líderes. ¿Para qué? Para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente pues realizar mejoras e implementarlas. El benchmarking entonces, como parte concluyente, repito, no se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, sino se trata de aprender qué están haciendo los líderes de esa empresa para implementarlo en la mía, pero con niveles de mejoras continuas. Entonces, ¿quiénes se destacan en este mundo? Quienes desarrollan de manera correcta
las estrategias que el benchmarking